Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 10, Derecho de Extranjería. Como orientaciones previas diremos que extranjería es la particular situación jurídica en que se encuentra una persona respecto de un determinado estado del que no es nacional. Extranjero es la persona que carece de la nacionalidad del estado en el que se encuentra. Es decir, yo tengo nacionalidad española, resido en España, nací en España, vale. Pero si yo voy de viaje a Francia, tengo nacionalidad española, no francesa, soy extranjero en Francia, aunque soy nacional en España, en Francia soy extranjera. ¿Vale? El derecho de extranjería depende del derecho interno de cada Estado, la regulación de los derechos y libertades de los extranjeros de cada Estado, y esto tiene que tenerse en cuenta también las disposiciones internacionales y europeas, así como las normas constitucionales que inciden en la regulación de esos derechos. Derecho de extranjería regla la entrada, la permanencia y la salida de extranjeros en el territorio español y los derechos de los que gozan en España. Son normas de carácter material porque resuelven de forma directa la atribución de derechos y deberes y los requisitos para su ejercicio. La regulación nacional viene en la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero y su reglamento de ejecución y responde al mandato constitucional del artículo 13.1 y la interpretación que hace de él el Tribunal Constitucional. El régimen aplicable a los nacionales del Estado miembros de la Unión Europea, Real Decreto 240/2007, vale, nada de circulación de ciudadanos de la Unión Europea. Y también diremos que hay que prestar especial atención al artículo 13 de la Constitución, ¿vale? Como régimen general, los principios orientadores de la política de extranjería en España, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Extranjería, que es la que hemos dicho más arriba, que es la 4/2000, y el régimen aplicable a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Bien, la condición de extranjero se define por la contraposición a la de nacional y su reconocimiento como titular de derechos ha dado lugar al derecho de extranjería. La extranjería es la situación jurídica en la que se encuentra una persona respecto de un determinado Estado que no es nacional y el Estado pues, carece de la nacionalidad del Estado en el que se encuentra. El derecho español de extranjería es un conjunto de normas relativas a la entrada, permanencia y salida de extranjeros del territorio español y los derechos de los que gozan en España. A ver, la Unión Europea, pues nada, simplemente decir que la ciudadanía de la Unión Europea que se contempla con la nacionalidad estatal confiere a los nacionales de los Estados miembros la titularidad de ciertos derechos, como circular y residir libremente en todo el territorio de la Unión Europea, el derecho a apelar al defensor del pueblo europeo, iniciar propuestas legislativas, derecho de sufragio activo y pasivo, etc. Es decir, dentro de la Unión Europea la extranjería no tiene tantos límites, por así decirlo. Es decir, yo soy un no nacional de Francia o de Alemania, pero gozo de más derechos que los que podría gozar una persona que no es de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por ejemplo, una persona que sea de Japón. A ver, en el derecho español resulta aceptada la distinción entre el régimen general, que es aplicable a todos los que carecen de nacionalidad española, y un régimen especial aplicable a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Es decir, están, por así decirlo, dos grupos de extranjeros. Los que son extranjeros de España, pero que pertenecen a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, y a los extranjeros de fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. En relación a las fuentes de producción, es relevante retener dos datos. Primero, que por su origen las normas que regulan el estatuto del extranjero pueden ser de fuente internacional, de fuente europea, de fuente autónoma o interna, y por su inspiración en el régimen general son normas europeas en desarrollo de la política común de inmigración, derecho derivado. En el régimen especial son normas europeas directamente emanadas de los tratados, derecho primario. Derechos y libertades de los extranjeros en España. Configuración e interpretación constitucional. Artículo 13.1 de la Constitución. Este artículo dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Las libertades públicas, pues disfrute de derechos y libertades reconocidos a la Constitución, se efectuará en la medida en lo que determinen los tratados y la ley interna.
son derechos de configuración legal, porque el legislador establece los términos en que se gozan estos derechos y libertades. Determinación en los términos en los que se reconoce el disfrute de estas libertades públicas de forma integradora y sistemática. Tenemos derechos del título 1 que pertenecen a la persona en cuanto tal, derecho a la vida, a la libertad ideológica, a la tutela judicial, etc. Y luego derechos que no son atribuidos directamente por la Constitución, que son las condiciones de ejercicio de estos derechos serán válidas si se dirigen a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, trabajo, salud, etc. Y aquí el legislador tiene un mayor margen de libertad. Condiciones del ejercicio de los derechos y libertades en la Ley Orgánica 4/2000. Esta es la Ley Orgánica de Extranjería, LOEX. ¿Vale? El derecho español de extranjería se encuentra presidido por dos principios básicos. En cuanto a los derechos civiles, la idea de equiparación entre españoles y extranjeros. En cuanto a las libertades públicas, se admite una cierta diferencia de trato. El régimen general. Fuentes normativas y ámbito de aplicación personal. El régimen general se contiene en la LOEX, ¿vale? En la Ley Orgánica 4/2000 y en su reglamento 557/2011. A efectos de su aplicación personal, la LOEX se circunscribe a todos aquellos que puedan ser considerados extranjeros, es decir, los que carecen de nacionalidad española. La LOEX no se aplica a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, ni tampoco al personal diplomático ni consular acreditado en España y sus familiares, ni a los demandantes de protección internacional, ni a los apátridas. La entrada en el territorio español por parte de extranjeros. Requisitos: por realizar la entrada por puesto especialmente habilitado y no está sujeto a prohibición de entrada, acreditar la identidad, presentar el visado si se necesita, justificar medios económicos suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España y probar la verosimilitud del motivo indicado para la entrada. Si hay razones excepcionales, se podrán autorizar la entrada sin algunos requisitos para una estancia máxima de 3 meses en un periodo de 6. Si procede de un Estado con el que España haya firmado acuerdo de supresión de controles fronterizos, deberá declarar la entrada ante las autoridades policiales españolas en ese momento o en 3 días hábiles. Si se incumplen los requisitos, se deniega la entrada y, como consecuencia, pues el retorno a su país. El incumplimiento no determina una prohibición de entrada futuro. Las situaciones administrativas de los extranjeros en España. Los extranjeros podrán encontrarse legalmente en España en forma de estancia o en forma de residencia. Bien, en estancia es cuando no está en posesión de una autoridad de residencia, se le autoriza una permanencia por un periodo no superior a 90 días, es decir, 3 meses. Sí. Es posible solicitar una prórroga no superior a 3 meses en un periodo de 6. Los estudiantes siempre están en situación de estancia, aunque estén más tiempo, pero los estudiantes siempre están como si estuvieran de estancia. Las estancias son 90 días con una prórroga a 3 meses en un periodo de 6. Vale. Y en residencia puede ser temporal, autoriza al extranjero a permanecer en España por un periodo de 90 días e inferior a 5 años. Larga duración, autoriza al extranjero a residir indefinidamente en España y a trabajar con las mismas condiciones que los españoles. Tienen este derecho quienes hayan tenido residencia temporal durante 5 años y reúnan determinadas condiciones. Es decir, primero estás en estancia con 90 días y luego pues puedes llegar a estar en residencia, que es residencia, la temporal, que es entre 90 días y 5 años, o la de larga duración, que es más de 5 años. Las situaciones especiales de residencia. Atendiendo a las especiales características de sus destinatarios, por los estudiantes, las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y los menores extranjeros no acompañados. Atendiéndose a las circunstancias especiales, pues arraigo social, familiar o laboral, razones humanitarias o de colaboración con la justicia, etc. Y por razones de interés económico, pues inversores, emprendedores, investigadores, profesionales muy cualificados, etc. El arraigo permite a la Administración sanar la situación irregular de determinados extranjeros sin necesidad de recurrir al procedimiento de regulación. La LOEX contempla 3 supuestos de arraigo, que son el familiar, el social y el laboral. Es decir, las situaciones especiales de residencia es que a lo mejor están más tiempo del debido, simplemente pues eso, porque tienen un arraigo social, un arraigo familiar o laboral. Ya está. Las autorizaciones de trabajo. Como régimen general diremos que las
autorizaciones de trabajo para ejercer una actividad lucrativa laboral o profesional, el extranjero mayor de 16 años deberá obtener con carácter previo una autorización administrativa para residir y trabajar. Se concederá conjuntamente con la residencia. La eficacia de la autorización se condiciona al alta de la seguridad social del trabajador por cuenta ajena o del empresario por cuenta propia. Regímenes especiales, para los trabajadores que desempeñan actividades de investigación profesional y profesionales exactamente cualificados, trabajadores de temporada, trabajadores transfronterizos y régimen de contratación de origen. El régimen sancionador. El incumplimiento de la normativa de extranjería puede dar lugar a la comisión de infracciones administrativas, que pueden ser leves, como suficiencia o defectos de documentación, omisión o retraso de la comunicación de la nacionalidad, del domicilio o del estado civil. Pueden ser graves, autorización no renovada o no conseguir una prórroga, y muy graves, que son las relacionadas con conductas del propio extranjero o de terceras personas hacia extranjeros. Bien, las multas pueden ser, oscilan, entre 500 y 100.000 euros. E incluso puede ser la expulsión del territorio español. Y lleva consigo la prohibición de entrada en el territorio por un periodo que no podrá exceder con 5 años, de 5 años como carácter general o de 10 con carácter excepcional. El régimen especial de los ciudadanos de la Unión Europea y de los nacionales del Espacio Económico Europeo. Fuentes normativas y ámbito de aplicación personal. Tenemos el Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación, residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Sí. Real Decreto 240/2007 de entrada, circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Bien. Ámbito de aplicación personal, pues ciudadanos de la Unión Europea, nacionales de estados parte del espacio económico, que son Noruega, Islandia y Liechtenstein, nacionales de Suiza, y los familiares, que puede ser el cónyuge, la pareja, los descendientes directos y los ascendientes directos. Vale. Luego tenemos el Real Decreto 987/2015 que ha ampliado este elenco de familiares a otros, pues que a lo mejor convivan o estén a cargo de él, o que pues por motivos de salud grave o por discapacidad sea necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo de ellos. La entrada en territorio español y las situaciones de estancia y residencia. Para la entrada en el territorio español bastará con la presentación del documento de identidad o pasaporte en vigor en que conste la nacionalidad del titular. Es decir, tú cuando viajes a un país de la Unión Europea, tú con llevar tu DNI o documento análogo te vale. Los familiares nacionales de un tercer estado necesitarán un visado si es exigible. No será necesaria la obtención del visado como cuando el interesado posea tarjeta de residencia familiar de ciudadanía europea válida y en vigor. Estancia y residencia en el territorio español. Requisitos: permanencia menor de 3 meses, una estancia en la que no requerirá documentación especial, aparte del pasaporte vigente o documento de identidad. Y permanencia mayor a 3 meses. Se activa el derecho de residencia que requiere concurrencia de determinadas circunstancias. Inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Residencia permanente. Es una situación definitiva que adquieren las personas que hayan residido en España por un periodo continuado de más de 5 años, que solo puede perderse por ausencia de más de 2 años consecutivos. El ejercicio de actividades laborales y sus límites. El derecho de la Unión Europea consagra la libre circulación de trabajadores, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. El límite está previsto para los empleos de administración pública y las actividades que estén relacionadas con el ejercicio del poder público. Ya está. Restricciones a la libertad de circulación, orden público, seguridad y salud pública. En la normativa aplicable, la prohibición de entrada o expulsión tiene carácter excepcional y solo produce en algunos casos tasados. Como medidas tenemos interdicción de entrada, denegación de inscripción en el Registro Central de Extranjero, denegación de expedición o renovación de tarjetas de residencia y la orden de expulsión de España o su devolución. La expulsión no podrá ser adoptada con fines económicos y cuando se adopte por razones de orden público y seguridad pública. Deberá estar fundada exclusivamente en la conducta personal de las personas afectadas. No podrá adoptarse si la persona hubiera residido en España durante 10 años anteriores o si es menor de edad, salvo si la repatriación es conforme al interés superior de menor.
las enfermedades con potencial epidémico pueden justificar la adopción de alguna de las medidas referidas. La resolución de expulsión requeriría la intervención de la abogacía del Estado. Y hasta aquí el tema 10. Espero que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.